Seguro que has disfrutado de grandes finales europeas en el salón de tu casa o incluso en el estadio. Hoy te presento la final de la UEFA, a la que considero yo que es la que más magia tiene de la historia. En la temporada 2006-2007, la Copa de la UEFA tuvo el privilegio de albergar a 4 equipos españoles. En primer lugar, teníamos al Español, que accedió gracias a proclamarse campeón de la Copa del Rey el año pasado. Luego, el Sevilla Fútbol Club, que accedió tras quedar quinto en la Liga la temporada anterior. En tercer lugar, tenemos al Osasuna, que la anterior temporada en la Liga fue la gran revelación y que quedó eliminado por el Hamburgo de Champions, por lo tanto pasó a la UEFA directamente. Y por último lugar tenemos al Celta de Vigo, actualmente compite en la Europa League, y aquel año, mejor dicho, el año anterior, logró clasificarse para UEFA tras ascender el año anterior. Quedó sexto y consiguió acceder a primera ronda eliminando al Standard de Lieja. Entre el 19 de octubre y el 14 de diciembre de 2006 se disputó la fase de grupos. 40 equipos fueron los afortunados en caer en 8 minigrupos de 5 integrantes. Para contextualizar, los 3 primeros pasarían a 16avos, los otros 2 a casita, y el primero de un grupo se enfrentaría al tercero de otro grupo distinto, mientras que el segundo se enfrentaría a los repescados de la Champions League. Así fue como los 4 equipos españoles consiguieron pasar a 16avos. Para unos fue fácil, pero otros las vieron tiesas para poder pasar. Y es que el Español pasó primero con pleno de victorias, el Sevilla clasificó segundo con 7 puntos en su grupo, el Osasuna también segundo con los mismos puntos y el Celta sufrió con 5 puntos, aunque logró clasificar segundo. Ya en los famosos 16avos os voy a hacer el spoiler de que todos los españoles consiguieron pasar a octavos de final. El Español eliminó al Livorno italiano, equipo que el año pasado se encontraba en la 4ª categoría del fútbol italiano, en la Serie D. El Celta se cargó al Spartak de Moscú, como siempre sufriendo, con 2-3 en el global para los de Vigo. El Osasuna ganó en la prórroga del partido de vuelta por 0-1 al Girondins de Burdeos, o Girondins, equipo que actualmente milita en la 4ª categoría del fútbol francés. Benditas casualidades. Y por último, el Sevilla eliminó al Steaua de Bucarest, actualmente conocido como FCSB, y que disputa este año la Europa League, que por cierto tenéis la presentación del FCSB en este vídeo que dejo por aquí o por aquí, no sé exactamente por dónde es. Ya en octavos de final, donde aquí tenemos que lamentar la baja de uno de los 4 españoles que nos representaron en UEFA. El Celta cayó eliminado por un Werder Bremen que fue bastante superior. Equipo que, por cierto, fue subcampeón 2 años después tras perder contra el Shakhtar Donetsk. Curiosamente, este Shakhtar fue eliminado por el Sevilla, y sí, fue este el partido donde Andrés Palop conseguía la heroica al marcar ese golazo. Justo en este partido, Chevantón remataría la eliminatoria, pero del pobre nadie se acuerda. Por su parte, el Español arrasó al Maccabi Haifa de Israel y el Osasuna venció por la mínima en el global a otro de los equipos que milita este año en Europa League, el Glasgow Rangers. Y ya nos plantamos en el 5 de abril, cuando se disputan los cuartos de final de esta competición y los 3 españoles que quedaban vuelven a hacer pleno. El Español elimina al Benfica, el Osasuna aplasta al Bayer Leverkusen y el Sevilla, volviendo a sufrir, consigue eliminar al Tottenham. Y era real, ya teníamos a 3 equipos españoles en las semifinales de la UEFA en 2007. Fueron los que tiraron del carro este año en Europa, ya que en Champions ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Valencia consiguieron llegar a semis. Y volviendo a lo que nos concierne, el Español se enfrentaba al Werder Bremen, equipo que había dejado por el camino al Ajax, Celta y AZ Alkmaar, y que era claro favorito para ganar al Español. Pero los pericos tenían planes diferentes ese año. En la ida los aplastaron ganando 3-0 y en la vuelta en Bremen sellaron el pase a la final venciendo por 1-2,
a un equipo donde militaban jugadorazos como Frings, Diego, que pasó por el Atlético de Madrid, o el mayor goleador de la historia de los mundiales, Miroslav Klose. La otra semifinal era una fiesta para los españoles, excepto para los que fueran de Pamplona o de Sevilla, porque se enfrentaban estos dos equipos. El Osasuna en la ida logra vencer al Sevilla con gol de Roberto Soldado y sin grandes acontecimientos. La vuelta se presentaba difícil para los sevillistas, que tenían que remar de nuevo a contracorriente. Y ya en la vuelta, en el Sánchez-Pizjuán, el Sevilla empezó a reafirmar que había nacido para brillar en esta competición y tener esa magia que le hace ganar cuando está todo en contra. Primero Luis Fabiano y después Renato eliminaron a un Osasuna que demostró durante 2 años seguidos que puede plantar cara a los más grandes. Llegamos al punto del vídeo donde la magia empieza a ver la luz. El Sevilla Fútbol Club y Real Club Deportivo Español disputarían la final de la UEFA 2006-2007, el 16 de mayo en Hampden Park. 2 equipos españoles iban a medirse en un duelo que no dejó indiferente a nadie. Pero espérate un segundo, porque aún no he empezado a hablar de magia, por muy épico que lo esté vendiendo. Y es que disputarían la final 2 jugadores que, por desgracia, hoy no están entre nosotros. Estoy hablando de Antonio Puerta y de Dani Jarque. El 25 de agosto, posterior a esa final, Antonio Puerta se encontraba disputando el partido inaugural de la Liga 2007 contra el Getafe, solo 3 meses después de la final. En el minuto 28, este se desmayó cerca de su propia portería. Dragutinovic, que fue el primero en darse cuenta, intentó sacarle la lengua para que no se la tragara y gracias a los equipos médicos consiguió salir por su propio pie del campo, aunque luego en vestuarios tendría otros 5 desmayos más. Tras reanimarlo con un desfibrilador, fue ingresado en la UCI, donde su vida pendía de un hilo. Por mucho que intentaron desde el hospital, se confirmó el 28 de agosto a las 2:30 de la tarde que Antonio Puerta había fallecido. Este esperaba un hijo, Aitor Puerta, quien a día de hoy tiene 18 años y lleva el apellido de su padre con orgullo. Solo 2 años después, el 8 de agosto de 2009, Dani Jarque se encontraba con su equipo en Florencia disputando la pretemporada. Ese día no se encontraba bien y decidió no acompañar a los compañeros del Español a dar un paseo por la ciudad ni tampoco a cenar. Mientras este hablaba con su novia por teléfono, se desmayó y ella rápidamente contactó con Ferran Corominas, su amigo y compañero de habitación, quien acudió junto con el delegado y el médico del Español. Los 3 intentaron reanimarle sin éxito y la ambulancia lo trasladó al Centro Técnico Federal del barrio de Coverciano, donde tras intentarlo todo, los médicos italianos confirmaron la segunda noticia triste hoy contadas. Dani Jarque había fallecido a causa de una asistolia. El segundo fallecimiento en 2 años en el fútbol español. España entera y el mundo del fútbol se volcó con las tristes tragedias. Desde ese día en el que el capitán del Español perdió la vida, en cada encuentro entre Sevilla y Español, ambas aficiones al unísono corean el nombre de ambos. El de Antonio Puerta en el minuto 16 y el de Jarque en el 21. Teniendo ya el contexto de por qué he decidido nombrar a esta final como la que tiene más magia de la historia, procedo a relatar el partido. Volvemos a situarnos en Hampden Park, hogar de la selección escocesa, donde comenzaba la final entre 2 equipos españoles. El Español, dirigido por Ernesto Valverde, saca un 11 con una sorpresa. Lo nombro en orden de un numérico. Gorka Iraizoz, David García, Zabaleta, De la Peña, Luis García, Riera, Rufete, Torrejón, Jarque, Moisés y Tamudo. La sorpresa era que el rifle Walter Pandiani sería suplente. Recuerdo que llegaba como máximo goleador de la competición con 11 goles. Por su parte el Sevilla también tendría otra sorpresa. El joven Jesús Navas no sería titular. Joven por aquel entonces. El orden de alineación es Palop, Javi Navarro, Dani Alves, Adriano, Poulsen, Luis Fabiano, Canuté, Puerta, Martí, Dragutinovic y Maresca. Comenzaba el partido y el Español tenía 2 oportunidades claras mientras dominaba los primeros compases, pero fue el Sevilla quien tomó la iniciativa gracias a una cabalgada espectacular de Adriano Correia,
1-0 para el Sevilla cuando peor lo estaba pasando. Curiosidades del fútbol: cuando peor lo estaba pasando el Español, llegaría el gol del empate, que lo firmaba Albert Riera, tras un disparo que rebota en Alves y que hace imposible que Palop logre interceptarlo. 1-1 y el Español, al igual que el Sevilla, marcaba gol. Llegaban al descanso y empezaba la segunda parte, con un Español que estaba pasando por encima al Sevilla, pero que no encontraba portería, tras haber enviado un balón al larguero y varias ocasiones erradas. En el minuto 68 ocurrió una acción que marcaría el rumbo del partido. Moisés vio la segunda amarilla y dejó a los Pericos con 10 a falta de 22 minutos. Aún así, pese a los intentos de los hispalenses, un gran Gorka Iraizoz consiguió mantener a raya a estos hasta el pitido final. Prórroga y todo parecía perdido para el Español, y con el guión esperado comenzó, ya que en el 105 de la prórroga Canuté remató un pase de Jesús Navas, que ya había ingresado al campo, y adelantó al Sevilla. Todo parecía perdido y el Sevilla no paraba de golpear al equipo de Barcelona, hasta que en el 115 Jonatas consiguió empatar el partido con un fuerte disparo. Increíble pero cierto, el Sevilla y el Español, o Puerta y Jarque, se iban a penaltis. Ya en la tanda, Canuté golpeó primero, 1-0 para el Sevilla, y luego Luis García, en un penalti muy bien tirado, no tuvo suerte, ya que Andrés Palop volvía a aparecer. Después Dragutinovic y Pandiani marcaron sus penaltis respectivamente. Turno ahora para Brasil, que primero Dani Alves para el Sevilla y después Jonatas, el autor del empate, fallaron sus respectivos penaltis. Seguíamos 2-1 a favor del Sevilla y ahí se situaba Antonio Puerta, dispuesto a volverse del héroe como ya lo fue el año anterior ante el Schalke, con la maravillosa volea en el minuto 100 del año 100 del Sevilla, en su centenario. Y sí, ni él mismo sabría lo épico que iba a ser anotar ese penalti. Anotaba y ponía al Sevilla 3-1 arriba. Justo al final de la tanda, Marc Torrejón volvía a ser víctima de Andrés Palop y el Sevilla Fútbol Club salía campeón de su segunda UEFA consecutiva. Y así acabó aquella locura de final en Hampden Park. El Sevilla campeón en los penaltis, y hoy, casi 19 años después, esa UEFA del 2007 sigue siendo especial, no solo por el fútbol, sino porque fue la última vez que Dani Jarque y Antonio Puerta jugaron juntos al fútbol. Dale like, suscríbete, sígueme en mis redes sociales y todo lo que se dice. Si te ha gustado esta historia, comenta qué es lo que más te ha gustado y nada más. Como siempre digo, un abrazo.